Hey, ¿qué tal? DJ Emprendedores, te saluda Dante, graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver algo genial con todas las maravillas de la inteligencia artificial y esta vez aplicado para las redes sociales, es decir, al momento de lo que nosotros queremos crear, lo que es el contenido, ¿no? Que cuesta, que lleva tiempo y a nivel de ideas, bueno, en fin, va a ser un montón de cosas. ¿Y qué tal si hay alguna herramienta que nos pueda ayudar con eso? Entonces, para eso nos vamos a irnos a esta página de aquí que se llama predis.ai, en el cual vamos a dar clic donde dice try for free, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a crearnos lo que sería nuestra cuenta. Vas a ver que dice que nosotros tenemos 30 posts gratuitos. No requiere que te registres con tu tarjeta de crédito. Así que le vamos a dar clic en Google. O sea, me voy a registrar y de ahí vuelvo. Una vez que ya te acabaste de registrar, ¿sí? Que simplemente lo haces ahí con tu cuenta de Facebook o de Google. Con unos clics ya estás aquí. Entonces te va a decir sobre qué es lo que tú quisieras aquí publicar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí el input language, bueno, vamos a elegir en este caso que sea español. Aquí está Spanish, aquí también que sea Spanish, ¿ya? Que esto sería a nivel de la generación del contenido. Entonces aquí dice alguna idea para el post. Entonces digamos que yo quisiera que fuera, ¿no? 3 tips para tocar mejor la guitarra, ¿de acuerdo? Aquí nosotros podemos subir nuestro logo y también los colores de marca. Digamos que yo quisiera aquí que fueran estos dos colores, ¿ya? Si es que yo por ejemplo, digamos, no quisiera uno o quisiera cambiarle, digamos que a modo de ejemplo voy a colocar este y acá le voy a colocar este otro de aquí, ¿ya? Este le voy a quitar, entonces para que me trabaje con estos dos de aquí. Y en cuanto a lo que dice a la fuente, por ejemplo, con qué fuente tú trabajas para lo que sería a nivel de la creación de tus publicaciones. Entonces digamos que yo quiero utilizar esto, ¿sí? Aquí sería muy importante que puedas subir el logo de lo que sería, digamos, de tu marca para que se pueda ver mejor, ¿sí? Ahora, algo que quería indicarte es que si tú, por ejemplo, subes tu logo, aquí coloqué un logo de ejemplo, automáticamente ya te genera los colores que se van a utilizar a partir del logo. Entonces ahí tú ya no tendrías nada que colocar a nivel de los colores para tu marca, ¿sí? Eso. Luego te dice cómo nos encontraste. Bueno, esto es lo de menos. Aquí simplemente voy a colocar Google. Y aquí quisiera cambiar en 3 tips. A lo mejor es que das cuenta que esto sería para... Si bien es cierto que esto no está nada mal, pero voy a colocar para algo que tenga más relación, ¿sí? 3 tips o 3 recomendaciones para colocar elegir las mejores artesanías, ya lo coloqué ahí y vamos viendo a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Yo he colocado esto, le voy a dar clic donde dice generate posts y vamos viendo qué es lo que pasa con eso que hemos colocado, ya aquí empieza a trabajar. De acuerdo, así que vamos esperando unos segundos y vamos viendo qué es lo que nos ha generado. Ok, entonces esto voy a cerrarlo y aquí te dice los 3 mejores consejos para elegir los proyectos de manualidades para tu negocio. Ya. Bueno, este título no sé, me sacó de algo que a partir de yo que había puesto de artesanías. Ok, y si yo le doy clic ahí, oye, qué genial.
O sea, yo veo esto, como te digo, yo lo hago esto en tiempo real y yo me quedo asombrado porque es cuenta que hemos creado un carrusel, ¿sí? Yo creo que, claro, un ejemplo bien complicado a lo mejor. Y, y veo que ya está, ¿no? Entonces mira, ahí te lo ha generado. Y esta vendría a ser como la portada tal vez. Aquí dice clic para verlo, click to view caption, y dice ok, que esta es la primera parte, ¿no? Ahora, si bien es cierto que yo por ejemplo coloqué a nivel de los colores del branding de la marca, vi que no se mostraba lo que era a nivel de logo, ¿no? Ahora yo le di clic ahí, vas a ver que nosotros también podemos cambiar lo que sería la plantilla, pero aquí haz cuenta que a mí ya me acabó de generar, ¿sí? Si es que yo le doy clic en esa flecha, entonces aquí me va a mostrar otro tipo de plantillas, ya. Es más, digamos que yo quisiera este de aquí, vamos viendo qué es lo que pasa, cómo se comporta, y wow. Esto simplemente es un wow. O sea, date cuenta, qué poderoso. ¿Sí? O sea, aquí está creado un post carrusel, ¿de acuerdo? A partir de una idea básica, y mira cómo te va generando las imágenes en forma, o sea, va cambiando, ¿no? En cada una, no es que se mantiene así como estático, y a partir de una idea que yo simplemente le coloqué ahí super random. Qué chévere, qué chévere. Y haz cuenta que tú, por ejemplo, también puedes cambiar la plantilla por la que tú gustes, la que sea más de tu agrado, ¿sí? Entonces eso le veo también chévere. Y más que nada veo que hay varias opciones para que nosotros podamos elegir. Voy a cambiarme acá. Algo que aquí yo no veo. Ah, ya acabé de ver algo. Ya. Era. Ya. Este me gustó más. Sí. Ya. Algo que yo estaba viéndole. Que haz cuenta, nosotros subimos lo que era la parte de. Voy a regresarme para acá. De nuestro logo, pero yo no le vi presente el logo aquí, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya hemos elegido, aquí parece que ya se va a actualizar acá. Entonces esto también me parece genial. Ok, qué chévere, ¿sí? Qué chévere, qué chévere. Y vamos viendo aquí, por ejemplo, tenemos esta opción que dice More. ¿Ya? Nosotros podemos descargarnos, podemos organizar, podemos duplicar, podemos guardar también como la plantilla. Entonces me parece muy bien. Tenemos la opción de compartir. Esta opción de aquí es, claro, para compartirlo en nuestras plataformas. Me parece muy bien. Y luego también tenemos esta opción de editar. Cuando le doy clic aquí, dice... Bueno, voy a dar clic aquí en editar. Si estaba seguro para realizar cambios. Bueno, nos va a llevar acá mismo, ¿sí? Ok. Desde aquí nosotros también veo que podemos agregar texto. Ok, vamos a elegir lo que sería a nivel de las de la tipografía. En media podemos también elegir, en este caso aquí dice no hay imágenes para mostrar. Allá, bueno, ahí sí ya comenzó a salir. Ok, ya, ¿qué pasa si yo por ejemplo le doy clic en una foto? Si es que le amplío, o sea, ahí lo tengo, ¿no es cierto? Ok, si le doy clic derecho, yo pensaba que iba a salirme como para colocarle como capa de fondo. Bueno, aquí dice position, entonces aquí sí le podría colocar, pero aquí sería para alinearle. Yo voy a colocarle down, pero no, yo lo que quiero es que, a ver, haz cuenta que esta es la capa que nosotros le colocamos, pero está como encima, ya. Entonces quería ver,
por ejemplo en Canva yo tengo la opción, déjame ver, aquí dice fit to page, esto es para cortar, esto es de efectos, bueno, y acá tengo también, esto es transparencia para bloquear, duplicar, remover, background, remover página. Esto yo creo que sí debe haber la forma de cambiarle. Bueno, voy a eliminar, y si es que le doy doble clic ahí ya tengo la foto. Ya, ok. A ver, voy a hacer la prueba de nuevo, ¿no? Para, haz cuenta, digamos que voy a escoger esta de acá. Ya, esta me reemplaza para la parte de ahí. Ok, ya. Y si yo le pongo, por ejemplo, por acá. Ya. A ver, pero aquí. Ahí ya me cambia. Entonces de ahí lo que vi es que simplemente tú la arrastras y le sueltas en el área donde tú quieras, en este caso, mostrar, ¿sí? Entonces otra vez voy a regresar ahí y ahí lo tengo. Y es así como lo cambiamos. Me parece genial. Tenemos aquí para subir, ya sea tus propias imágenes, tu logo, lo que sea. También podemos agregar los elementos que nosotros queramos a nuestros posts, ¿sí? Tenemos aquí la opción de los... ya, aquí está la opción que te acababa de comentar, los layers, ¿no? O sea, nosotros podemos aquí elegir cómo queremos cuál queremos que esté antes u otra. Entonces de aquí nosotros podemos irle cambiando. Por ejemplo, aquí sale image logo y me sale muy pequeñito, ¿ya? Entonces, bueno, esto yo le puedo aquí colocar y aumentarle, ¿ya? Claro que aquí en esta parte, esto yo quisiera cambiarle por blanco. Ahí está, porque el logo era así. Entonces haz cuenta que yo le puedo así colocar y ahí está, listo. Ok, ya. Entonces con eso yo tranquilamente puedo descargarme. Si le doy clic afuera, en teoría acá ya se actualiza, vamos viendo, y quiero ver si eso también le afecta para todo. Entonces ahí lo tengo, ya, y bueno, ahí me tocaría cambiarlo. Entonces haz cuenta que al momento de crear lo que sería mi tipo de post, yo le colocaría el color también, el blanco, aquí para que me lo trabaje de esa forma, ¿no? Entonces ahí lo tengo, me parece genial. Entonces haz cuenta, lo que es más, yo ya lo tengo ahí generado. Entonces acá me lleva y yo desde aquí puedo ir modificando las otras plantillas, claro, ya. Entonces tal como te acababa de comentar, yo me voy aquí y ahí lo tengo. Y yo, por ejemplo, digamos que quiero en este caso pegar, por ejemplo, por acá, ahí está, chévere. Y lo mismo haría así con cada una, ¿no? Entonces ahí tú puedes ir probando cómo va quedando para ti, en este caso, tus publicaciones. Y ahí lo tengo, ya. Y chévere, ya me queda muy bien, ¿no? Haz cuenta que estas imágenes han sido súper random. Tú elegirías las que son más acordes, pero al momento cuando me presentó la propuesta estaba muy bien. Esto fue cuando ya le cambié de plantilla. Entonces cuenta que aquí tú también tienes todas estas plantillas y tú puedes elegir la que vaya más acorde a lo que tú muestras, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a cambiar de lo que sería la plantilla como tal. Ya, aunque esta que creo que era la que ya elegimos. A ver, voy a elegir otra que sea totalmente diferente. Por ejemplo, digamos esta de acá. Ok, ahí ya me cambió totalmente, ¿no? Pero ya me estaba asustando, porque date cuenta que era un color tipo azul y mira cómo me fue creando a partir de esa plantilla. O sea, es que esto es una locura. Me quedo asombrado del poder de cómo te va transformando de acuerdo a tus colores de marca. Si ves, es una completa maravilla. Entonces aquí también tenemos lo que son las paletas de color, que estos serían mis colores de marca con los cuales se irían trabajando.
Tú puedes ir modificando y todo eso. Y me voy a la parte de captions, que bueno, esto es desde nosotros lo que podemos cambiar para la parte de los textos, ¿sí? Los hashtags, que aquí quiero ver, por ejemplo, si es que lo crea, o aquí también nosotros podemos editar, pero sería muy bueno que lo pudiera crear también, ¿no? Bueno, ahí está cargando y listo. Entonces ahí te muestra los hashtags que tienen más relación a lo que tú ofreces. Entonces ahí vas seleccionando, me parece genial. Tenemos suggestions, que aquí esto lo veo muy bueno, ¿no? Porque tú puedes linkear tu cuenta de Instagram y en base a eso te va a mostrar sugerencias de tipos de cuentas relacionadas a lo que te ofreces. Entonces me parece muy bien y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces digamos que yo quisiera crear más, le doy clic aquí. Y entonces ya, cuando le doy clic en Create More, o sea, lo que me va a crear es más posts en base, aquí lo que dice, consejos de expertos para elegir tu próximo proyecto. Bueno, esto no sé de dónde me salió, porque yo simplemente lo que quería era para ir creando, ¿sí? Entonces, bueno, voy a salirme. Y desde aquí voy a dar clic en crear nuevo. Entonces ahora, de nuevo, aquí yo he puesto este caso, por ejemplo, 3 tips para elegir las mejores artesanías. Pero yo aquí puedo colocar tranquilamente otro tópico e incluso puedo trabajar con otra marca y vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces aquí a modo de ejemplo voy a colocar 5 formas de crecer en Instagram, ¿de acuerdo? Luego te dice que escojas el tipo de recurso para nivel de media. Entonces yo quisiera que me utilice imágenes de stock, ¿sí? Luego te dice, haz cuenta, cierto, algo que quiero que te des, que mires aquí, es que dice, escoge el tipo de post o contenido que tú quieres crear. Si es a nivel de idea, si es de negocio, ¿sí? Descripción del negocio. Podemos crear, por ejemplo, a nivel de e-commerce con un producto, me parece súper genial. Podemos también crear, por ejemplo, para escribir sobre algún tópico y nos vaya generando este tipo de contenido. Para un día especial, puede ser día de tal cosa, lo que sea. Un manual, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres generar? Si tú quieres una simple imagen, quieres un carrusel o quieres un video. ¡Wow! Si yo le pongo clic en video, pero a partir de qué idea va a necesitar, porque si le pongo aquí, a ver, vamos a clic generar post a nivel de video. Ok, entonces cuenta que aquí nos ha generado, pero cuando yo le doy clic ahí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Chévere. Entonces con esto, aquí por ejemplo me sale lo que sería, digamos, videos relacionados a eso. Entonces tranquilamente tú podrías subir el video tuyo de tu producto, de lo que sea, y irías cambiando lo que ahí te está mostrando, ¿no? Entonces ya vas generando contenido. Entonces eso, con esa opción de ahí, me pareció genial, ¿de acuerdo? Me voy a dar clic otra vez aquí en donde dice crear nuevo. En la parte de business, ejemplo, te dice cómo o sea, nosotros podemos ir generando posts para un negocio, ¿ya? Por ejemplo, digamos que aquí yo puedo colocar la descripción a nivel de negocio. Entonces digamos que yo voy a colocar una clínica dental, que es lo que quieres promocionar, digamos implantes. Ok, ¿quiénes son tus clientes? Voy a poner hombres
mujeres de 35 a 55 años. Ok. Aquí voy a colocar Spanish y acá también Spanish. Entonces aquí a modo de ejemplo vamos a ir probando con esto que hemos colocado. Entonces das cuenta que aquí dice qué es lo que tú quieres generar. Simples imágenes, podemos crear carruseles, ¿ya? Aquí te dice Advance. Entonces aquí vamos a escoger los colores de marca. Aquí entonces, por ejemplo, ya como vamos a trabajar con otra marca como tal, simplemente yo voy a escoger otra. Aquí te dice escoge el tono de voz, yo diría formal, de acuerdo. Y ¿cómo le cambio ahora la parte esto de los? Bueno, aquí te dice que tú puedes, o sea, yo he colocado sugerencia con la I. Entonces vamos viendo qué sugerencia nos da, ¿no? Haz cuenta que suponiendo no tuviera mi logo, entonces tal como está quiero ver qué es lo que me genera, ¿de acuerdo? Eso es más, bueno, por ahora voy a crear single image porque antes de probamos carrusel, así que bueno, con esa información le voy a dar clic en generar post y vamos viendo qué es lo que pasa. A ver, entonces acá en la parte inferior, a ver, no, acá ya nos empieza a generar. Estos eran los antiguos que habíamos creado previamente, ¿sí? Hemos probado a nivel de video y aquí ya mira cómo nos va cambiando o nos va mostrando. O sea, es que esto es una locura. Ya, y mira las imágenes que nos coloca, o sea, wow, o sea, tienen relación a lo que nosotros estamos ahí mostrando. Claro que aquí me mostró con los colores que yo había previamente subido, pero haz cuenta que yo ya ahí tengo, ¿sí? Ok. Entonces mira, ahí ya lo tenemos. Entonces si yo pongo, ¿qué pasa si le pongo ahora crear más? O sea, cuando yo le doy clic ahí, tengo entendido que me va a generar más posts o ideas a partir de esa última idea de negocio. Ya, entonces estas son otras opciones como nos brinda a nivel de plantilla, ¿de acuerdo? Y ahí lo vamos teniendo. Wow, 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 wow. Entonces, bueno, esto yo aquí te lo he mostrado en forma de así en este momento, pero si tú le dedicas un poquito más de tiempo y dedicación colocándole ya tus colores respectivos, lo que tú quieres ahí, vas a ver que prácticamente te lo va creando todo. O sea que antes, por ejemplo, yo ya podía generar los contenidos, pero ahora ya me está creando todo a nivel de diseño también y me lo muestra de una forma pero muy buena. Me ha encantado lo que son a nivel de resultados. Entonces das cuenta que siempre en cualquier momento tú le puedes dar clic ahí para que tú puedas editarlo, ¿sí? En base allá a que quieras cambiarle, ya aquí iría tu logo, puedes cambiarle la foto, en fin, pero ya la idea general, conceptual, ya te lo crea en segundos. Y esto es una auténtica locura. Esto es lo que se viene para redes sociales. Y wow, bueno, ahora esto que tú lo acabas de ver tiene un precio, sí, nos brindaba 30 posts gratuitos, que me parece muy bien. Ahora, si es que esto yo lo abro, por ejemplo, en una nueva pestaña, quería ver si es que nos mostraba la parte del pricing, sí, pero hay planes desde $25 mensuales que me parecen muy buenos, sí. Y solo que desde aquí, déjame ver si me puede llevar a la parte principal. Entonces mira, aquí es lo que nosotros hemos creado, sí, y lo que prácticamente podemos ir haciendo, sí. Pero déjame ver si es que yo en este momento me voy a salir, sí, voy a poner logout para que ahora podamos ver en cuanto a lo que tiene que ver con planes. Entonces mira, ahí estamos.
Aquí tenemos la parte del pricing y o sea, para mí esto está súper bueno porque me ahorra bastante tiempo, ¿no? Te das cuenta, $25 al mes, tú puedes utilizarle tranquilamente, te da 30 posts gratuitos, ¿de acuerdo? Y de ahí, si es que ya tú quisieras ya para utilizarlo para otros proyectos o para clientes, entonces tranquilamente te sale por $25 al mes 120 imágenes que te lo va generando, ¿sí? Esto aplica para una marca, esto para 2 marcas y aquí dice hasta 7 marcas. Y aquí el contenido es ilimitado a nivel de post, entonces esto le va muy bueno. Pero con eso nosotros ya tenemos generado contenidos, ideas, diseño en cuestión de segundos. Realmente es una completa maravilla. Así que bueno, ahí puedes chequearlo, ¿sí? Se va contigo y es más, pruébalo con esas opciones, esta opción gratuita que tú puedes hacerlo y me lo comentas, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.